Hola, buenas noches. Yo soy Pablo del Val Ruiz, R3 del Hospital Universitario Central de Asturias y bueno, voy a hablaros de la cirugía general y del aparato digestivo. Antes de nada, daros la enhorabuena a todos, ya al final ya lo habéis conseguido y solamente os falta empezar. Así que nada, vamos a ello. Bueno, me dijeron que describiese esta especialidad en una palabra. Para mí la palabra es completa. ¿Por qué? Porque te va a aportar absolutamente todo lo que busques, porque es una especialidad quirúrgica con un gran componente médico y muchísimas posibilidades. Ahí alrededor estarían las palabras que he sacado un poco de vídeos de otros años, pero bueno, me parece que esas son cosas que todos podemos decir de la especialidad que empezamos, gratificante, sacrificada, vocacional, pero bueno, quizás creo que la mejor es completa. Por otro lado, comentar un poco lo que nosotros hacemos. Como veis, hay una infinidad de cosas, desde la coloproctología del suelo pélvico, cirugía de la incontinencia, hemorroides, fístulas, cirugía esofagogástrica, obesidad, cirugía de la pared abdominal, toda la cirugía que involucra el hígado, sistema biliar y el páncreas, trasplante hepático, pancreático y en algunas ocasiones intestinal, aunque se hace menos. En algunos sitios hay una unidad de urgencias, el tema de ampliación de márgenes de melanoma, la cirugía de la mama, que en algunos casos se comparte con los ginecólogos, pero bueno, también la lleva el cirujano general, cirugía endocrina, que hablaríamos de tiroides, paratiroides y las glándulas suprarrenales, que en este caso esto puede estar también compartido con otorrinolaringólogos o con los urólogos, unidades de politrauma, unidades de carcinomatosis peritoneal y en algunos hospitales de menor tamaño incluso llevamos otro tipo de cosas como pueden ser las competencias del cirujano vascular, del cirujano torácico en un hospital de mayor tamaño. Ahí tendríais lo que sería una semana tipo de un adjunto de cualquier servicio de cirugía general para que veáis que efectivamente no solamente es quirófano, sino que también hay que pasar planta, tenemos consulta y las guardias, que bueno, serían los días que tocará. Por otro lado, me comentaron que hablase de los puntos positivos fundamentales de esta especialidad. En primer lugar, me parece que es muy variada, muy variada. Lo que pasa es que sí que es cierto que se está tendiendo a la superespecialización, pero bueno, inicialmente en la mayoría de los hospitales que no son de tercer nivel y son muy grandes, se hace un poquito de todo. Y bueno, vais a poder practicar de lo que más os apetezca un poco en función de vuestros gustos. Eres muy autosuficiente, es decir, que tú diagnosticas, tratas y sigues a todos los pacientes. Evidentemente, pues llegamos todos hasta donde llegamos, ¿no? Hay veces que hay que recurrir a otras especialidades. Pero bueno, sí que es cierto que tanto en el manejo de planta como en el posoperatorio es verdad que somos bastante autosuficientes. Además, ahora mismo pues está todo en un gran desarrollo. Estamos ya desarrollando lo que sería la cirugía robótica, la laparoscopia se ha convertido en el día a día y creo que tiene muchísimas posibilidades. Desde mi punto de vista tiene una gran importancia que tiene una abundante relación en cuanto a médico-paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes mucho tiempo que pasar con él porque le ves preoperatoriamente las estancias en planta que en algunos casos, porque surgen complicaciones, son prolongadas, le sigues y al final creas un vínculo y estás mucho tiempo con ellos, por contra de lo que habitualmente se cuenta. Por otro lado, tanto el trabajo en equipo como que normalmente somos bastantes coRs es una cosa fundamental. Un cirujano solo no va a ningún sitio. Entonces tienes que valer para depender de otros profesionales, trabajar codo con codo y pasar mucho tiempo con ellos. Por otro lado, y finalmente, creo que es bastante importante que es una especialidad con trabajo. Tiene bastante salida tanto en la pública como en la privada y en todos los hospitales hay un cirujano general. Entonces eso garantiza que la salida al mundo laboral, una vez acabas la residencia, pues bueno, es un poco llevadero. Ahí tendríamos un recuadro de lo que habitualmente se dice, que somos cirujanos muy completos, que somos los internistas de la cirugía. Bueno, puedes estar más o menos de acuerdo. Yo creo que en general, pues bueno, hay cirujanos más completos, menos completos y con más dominio médico o menos, pero bueno, creo que es una especialidad, como ya he dicho antes, completa. Puntos negativos, pues los que se dicen normalmente. Esto es como todo, también depende de cómo seas, pero inicialmente creo que el tema de lo variada que es, aunque lo veo una grandísima ventaja porque nunca te vas a aburrir, creo que la hace también en muchas ocasiones completamente abrumadora. Es imposible, muy, muy, muy difícil llegar a conocer todo. Y de hecho, cuando eres un adjunto joven y estás sin superespecializar, es cuando más te va a costar, porque más vas a tener que intentar captar un concepto general para defenderte en las guardias y posteriormente si te vas superespecializando, aunque la cantidad de información es ingente en todas las subespecialidades, puede empezar a ser un poquito más fácil empezar a tener cierto dominio, pero es muy variada, extremadamente variada. Por otro lado, pues lo que siempre se dice de nuevo, exigencia física, exigencia mental, jornadas laborales largas, muchas veces se complica un paciente, te tienes que quedar, tienes que colaborar con un compañero al que se le ha complicado un paciente, en fin, son unas jornadas que pueden llegar a ser agotadoras.
y que es una especialidad un poco frustrante. La curva de aprendizaje es larguísima. Se empieza la residencia pensando que uno va a operar muchísimo y que esto es cirugía todos los días y no es así. Es muy de menos a más, muy de menos a más y al final es todo cuestión de práctica. Aunque te cueste trabajar con las manos y demás, si tú trabajas vas a acabar consiguiendo un cierto nivel quirúrgico. Los pacientes son complejos, son decisiones de mucha responsabilidad, porque al final todas las complicaciones y todas las cosas que tú haces dependen de esa actividad quirúrgica práctica que tú has practicado sobre el paciente. Entonces eso es una responsabilidad que evidentemente hay que saber llevar. De todas maneras, pues bueno, también es un poco cuestión de acostumbrarse al manejo diario. Y finalmente, pues lo que se dice siempre, que las guardias son muy movidas. Somos los que más operamos en las guardias. Lo normal es que te vayas a la cama pues de madrugada y bueno, en algunos días muy concretos pues no duermes. Pero bueno, por eso digo, tiene que gustarte. Yo creo que no es una especialidad para caer en ella de casualidad. Te tiene que gustar, pero creo que todos estos puntos negativos, si te gusta, pues bueno, los sobrellevas. La residencia, las rotaciones, bueno, creo que esto no es menos importante porque en cada hospital se hace de una manera, esas serían las mías y normalmente suele asociarse una rotación externa a nivel nacional y alguna otra al extranjero, depende mucho del centro. Pero bueno, ahí esos tres dibujos me parecen importantes porque también son cosas con las que creo que se empieza la residencia sin tener muy en cuenta, que es mucho trabajo administrativo, creo que no solamente la cirugía general, es de todas, SPSS y Excel, que van a ser vuestros grandes amigos durante muchos años y hay que tenerlo en cuenta también. Para elegir hospital, bueno, para mí fundamental los tres primeros. La docencia, importantísimo. Id a un sitio donde sepáis que enseñan bien y que enseñan mucho. Y nosotros tenemos que aprender a operar. Entonces, id a sitios donde sepáis que se os enseña a operar. Aunque igual no operéis muchísimo, pero que haya gente que os enseñe. Que viendo se puede llegar a aprender mucho. Efectivamente, todos queremos operar, pero que os enseñen. Por otro lado, el ambiente. Esto es un trabajo que se pasa mucho tiempo con los compañeros y es muy importante ir a un sitio con buen ambiente. Y la promoción científica. ¿Qué quiere decir esto? La investigación, queráis o no, forma parte de este trabajo y es imprescindible, porque al final, quiénes sois como cirujanos, como nefrólogos, como cualquier cosa, también lo va a definir esto. Entonces, aunque pueda o no gustaros, os guste más o menos ir a un sitio donde os promocionen, os ayuden, os incentiven, es súper importante. Por otro lado, elegir entre un hospital grande y un hospital pequeño. Bueno, el hospital grande te va a aportar mucha casuística, mucho volumen de pacientes, vas a tener todo, vas a tener menos necesidad de rotar fuera, pero bueno, un hospital pequeño, por otro lado, pues también te va a aportar otro tipo de cosas. Más familiar, mejor ambiente, probablemente operes más porque los casos tengan menor variedad, entonces veas más habitualmente lo mismo y eso implica que domines mucho más los procedimientos, tu equipo de trabajo te conozca mejor y acabes participando mucho más de lo que es la cirugía. Id a un hospital, si podéis, bueno, completo o lo más completo posible, porque no es lo mismo tener trasplante, tener mucha laparoscopia y tener secciones todos los días durante 5 años que tenerte que ir fuera a hacerlo. Siempre es mejor tenerlo diariamente. Número de residentes, importante también. A más residentes, menos quirófano. Hay los quirófanos que hay y hay que repartirlos. Puede tener algo positivo, que es que a más residentes menos trabajo administrativo, pero bueno, ese le vais a tener que hacer igual. Entonces yo creo que menos residentes puede ser más fructífero para vuestra formación. Y luego, pues nada, que os promocionen en la asistencia a cursos y congresos, que os ayuden a rotar fuera y la libranza de guardias. Que bueno, la verdad es que ya cada vez quedan menos sitios donde no se libran, pero afrontar una guardia sabiendo que es movida y que al día siguiente vas a poder descansar, pues creo que es un plus. Finalmente yo preguntaba también el tema de la tesis. Me dijeron, pregúntalo, es útil. Bueno, si acabas la residencia con la tesis, eso que te llevas, pero hay mucho que estudiar, mucho que trabajar, no hay tanto tiempo como para hacerla, entonces me parece que te ayuden o no, no es tan importante. Este sería el ranking nacional, aquí no me voy a detener mucho, esto es muy variable, la gente elige un poco en función de sus gustos, pero realmente una persona puede coger Málaga porque es de Málaga, porque le gusta la playa, puede coger Madrid porque tiene ganas de vivir en la capital, o puede cogerlo porque le parece que la formación va a ser mucho mejor. Pero bueno, eso ya es variable, no me parece importante. Voy a aprovechar para retroceder un segundo, que no lo he comentado. Me parece que tenéis que saber cómo sois y quiénes sois y qué os gusta y de qué depende mucho vuestra felicidad. Eso es súper importante a la hora de elegir hospital. Porque si sabéis que sois gente de trabajar en sitios donde os traten bien y vaya todo muy bien, no cojáis sitios, por ejemplo, con un ambiente que sabéis que a priori no va a ser bueno o que sabéis que no os van a enseñar. Eso es importante, conoceros y después escoger. Por otro lado, aquí tenéis también los datos de cuál es la tendencia. Más o menos se coge parecido todos los años en cuanto a número de plazas al llegar. Aquí he puesto el 2500 por poner un ejemplo. Y la última plaza sí que es cierto que cada vez se coge más tarde porque hay más plazas.
como poner un ranking un poco subjetivo, la verdad es que con el COVID y demás no hemos podido salir mucho de nuestros hospitales, entonces ahí tendrías 5 que se suelen agotar pronto, pero bueno, la verdad es que tampoco conozco muy bien cómo trabajan, con lo cual creo que informaros y ir a ver hospitales que os ayudará mucho más. ¿Con qué dudé? Me preguntaron desde a mí que con qué dudé. Bueno, pues la verdad es que, mira, dudé con estas especialidades. Pero bueno, teniendo en cuenta mi contexto, que eso es muy importante a la hora de elegir, yo era un mar de dudas. Yo entré al ministerio llamando por teléfono a muchísimos sitios porque tenía muchas dudas. Sí que sabía que quería estar en quirófano, eso era súper importante, y sabía que me gustaba mucho la cirugía general. Entonces, bueno, de lo que me quedó, consideré que lo mejor es donde estoy, que es en el UCA, que estoy muy contento, pero bueno. ¿Con qué dudaría ahora? Bueno, me parece que similares en parte a la cirugía general serían esas, cirugía vascular, urología y cirugía plástica. Evidentemente, parecidas no son ninguna. La cirugía vascular tiene un problema que cada vez es más endovascular. La urología yo creo que es la que más se tira un aire. Y la cirugía plástica se puede parecer en cuanto a lo que sería una semana tipo consulta, pasar algo de planta, operar. Pero eso sí, sí que es cierto que empecé la residencia pensando que la ginecología se parece, pero te tiene que gustar la obstetricia. Si no te gusta la obstetricia, por mucho que tú quieras operar patología ginecológica, la residencia no vas a disfrutarla. Sí es cierto que considero que no tienes que coger una especialidad por cómo es la residencia, porque la residencia es un 10% de tu vida profesional. Pero bueno, te tiene que gustar la obstetricia, no me parece parecida. Y ahí te os dejo 3 ejemplos de especialidades que inicialmente no me planteé y después de haber empezado la residencia vi que tenía muchas posibilidades. La dermatología, porque tiene una capacidad brutal de resolución en poco tiempo y además tiene una calidad de vida a tener en cuenta. Y la anestesia y el radiodiagnóstico, porque me parece que están muy en auge y tienen también muchísimas posibilidades y son muy variadas. Esta sería mi opinión sobre esta especialidad, que ahora mismo me encanta, que no cambiaría por ninguna otra, pero que sí es verdad que bueno, es un poco sacrificada, pero normalmente el tiempo que tú inviertes te lo devuelve con muchísima gratificación de todo el trabajo que realizas. Así que muchas gracias por escuchar y mucha suerte y que elijáis bien.